Mis amados hermanos, nosotros nos encontramos, como lo hemos estado estudiando en estas últimas semanas, en el tercer día de Jesús en el templo. Y las confrontaciones, como lo hemos estado considerando a lo largo de estos sermones, han estado a la orden del día de parte de los líderes religiosos que han querido cercar a Jesús para confrontarlo con una serie de cuestionamientos y de esa manera hacerlo quedar mal. Eh, las autoridades de Israel han intentado por todos los medios desacreditar a Jesús y cuestionarle con respecto a su autoridad, pero Jesús con mucha sabiduría ha estado demostrando no solo que tiene autoridad, sino que tiene un conocimiento correcto de la ley, de tal manera que ha sabido aplicar las distintas respuestas a los asuntos de la vida del pueblo. Y después de que Jesús ha respondido a los saduceos, como lo estuvimos considerando la semana anterior, y a los fariseos anteriormente, hay nuevamente un intento de los fariseos por tratar de desacreditarlo. El encargado en este caso es un escriba, que como veremos cambia, impactado precisamente por lo que Jesús responde. El pasaje de hoy, mis amados hermanos, no solamente es una confrontación, sino que deja una importante lección acerca de las prioridades espirituales en nuestra vida como creyentes. Por eso es importante, amada iglesia, comprender cuáles deben ser esas prioridades en nuestras vidas en cuanto a nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. De allí que la pregunta sea, ¿cuáles deben ser esas prioridades en nuestras vidas como creyentes? ¿Cuáles deben ser las prioridades de nuestras vidas como creyentes? Comprender estas prioridades nos va a ayudar a saber qué caminos tomar, establecer orden en nuestra vida en cuanto a la vida espiritual. Y cuando vengan los problemas difíciles o las situaciones difíciles, vamos a evitar dificultades porque hemos establecido precisamente prioridades claras en nuestra vida. Este pasaje se enfoca en eso precisamente, de allí el título de este sermón. Una lección sobre las prioridades. Una lección sobre las prioridades. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es abordar este pasaje en 4 puntos que yo he dividido, y el primero de ellos lo encontramos nosotros en el versículo 28 y es el hombre y la pregunta. El hombre y la pregunta. Acompáñeme nuevamente al versículo 28 de Marcos capítulo 12. Dice la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En este caso, nosotros encontramos en esta escena a un personaje que se acerca a Jesús. Después de que Jesús ha respondido a los fariseos y a los herodianos acerca de la cuestión del tributo, y luego de responder a los saduceos con respecto a la resurrección, los fariseos yo creo que estaban emocionados. Recuerden que eran grupos rivales, los fariseos y los saduceos eran grupos rivales. Así que yo creo que después de la respuesta tan contundente de Jesús, los fariseos nuevamente intentan hacer algo. Están emocionados por esa respuesta de Jesús. Y este parece ser que es el motivo para hacer un último intento de parte de este grupo para tratar de hacer caer a Jesús en una de sus trampas. Esta vez el encargado es un escriba. Y pareciera que fuera una persona diferente, de un grupo diferente. Pero no es así, mis amados hermanos. Estos eran considerados doctores de la ley. Eran mejor conocidos como intérpretes de la ley. Un especialista en el Antiguo Testamento, lo que hoy sería un teólogo. O sea, si habían personas expertas en el conocimiento de la ley, eran ellos, los escribas, eran los teólogos. Su oficio había surgido en el Antiguo Testamento en el tiempo del exilio, cuando Israel estuvo en Babilonia. Allí había surgido ese oficio y ellos eran los encargados primero de registrar los eventos y las decisiones de los reyes. Pero más adelante, durante esa época del exilio, ellos se profesionalizaron volviéndose expertos, pero hermanos, eran expertos en la palabra de Dios. Ellos eran los que se encargaban de copiar el texto del Antiguo Testamento. La preservaban y la enseñaban, como vemos nosotros precisamente en las Escrituras. En Esdras capítulo 7, el versículo 6, el oficio de Esdras era precisamente el de un escriba. Esdras capítulo 7, versículo 6 dice: este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor, Dios de Israel, había dado, y el rey concedió todo lo que le pedí porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Entonces vemos en Esdras precisamente que era un escriba muy versado en la palabra del Señor. A ellos, mis amados hermanos, es a quienes les debemos la gran precisión de las copias de la Biblia. Recuerden, mis amados hermanos, que en esa época no había imprenta, no habían fotocopiadoras, todo se transcribía a mano, era un proceso muy minucioso.
muy minucioso. Y en verdad que estos hombres eran muy dedicados cuando se dedicaban a hacer una copia del Antiguo Testamento. Su técnica consistía en contar los caracteres. Imagínense esto, tomaban un verso o una línea, contaban cada una de las letras y luego copiaban la línea en el documento nuevo. Al finalizar la línea, volvían a contar los caracteres que habían copiado. Si faltaba alguna letra o sobraba, borraban por completo la línea y volvían a empezar. Ahora, imagínense eso, hacer esto con algún documento del Antiguo Testamento o con algún libro del Antiguo Testamento. Eran tan rigurosos en su oficio que cuando aparecía el nombre Señor o Dios, como nosotros lo conocemos, ellos se paraban, se bañaban y luego limpios procedían solamente a escribir el nombre de Dios. Su precisión era tal que los cambios que nosotros podemos encontrar en las copias del Antiguo Testamento son tan mínimos y tan fácilmente identificables, tan pocos, que sin importar la cantidad de distancia de años que exista entre una copia y otra, podemos encontrarlos. O sea, la precisión de ellos al copiar el texto del Antiguo Testamento es más allá del 90%. Es mucho más profunda. Ya en la época del Nuevo Testamento eran un grupo profesional y en su mayoría pertenecían a la secta de los fariseos. O sea, la mayoría de los escribas pertenecían al grupo de los fariseos. Eran los encargados entonces de la interpretación de la ley y tenían también discípulos por ese conocimiento tan profundo que tenían en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo no lo van a tener, mis amados hermanos? Imagínense cuál conocimiento se debería adquirir de la palabra del Señor tan solo con copiarla una vez y otra vez y otra vez buscando tanta precisión. Ese conocimiento que ellos debían tener era demasiado profundo. Y eran precisamente los encargados de determinar si una persona había violado algo referente a la ley de Moisés, o sea que también funcionaban como un estilo de abogados. En la época de Jesús fueron precisamente los que se opusieron a la enseñanza de Jesús y en sus encuentros Jesús denunció precisamente la hipocresía de muchos de ellos, que tenían gran conocimiento pero que se habían vuelto muy religiosos. Y yo creo que en este momento los escribas pertenecientes a los fariseos estaban muy contentos de que Jesús los hubiera derrotado precisamente en su campo de conocimiento. Pero ellos no querían que la influencia de Jesús continuara creciendo. Así que lo que vemos en este hombre es precisamente la intención de atacar a Jesús, de tratar de desacreditarlo en lo que él cree que él conoce, en lo que él es versado. Este hombre al acercarse parece hacerlo con la intención de tentarlo. Mateo capítulo 22, y quiero que me acompañe allí, por favor. Mateo capítulo 22, el versículo 35 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 22, que es el pasaje paralelo de esta porción, dice la palabra del Señor, Mateo 22, 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Marcos no nos muestra que la intención al principio fuera mala, pero por Mateo sabemos que sí. Su pregunta entonces gira en torno a esa área en la que ellos son expertos. Los maestros de la ley, en su afán de comprender, y este es el gran asunto acá, mis amados hermanos. El asunto era que en su afán de tratar de comprender mejor el texto y los mandatos del Antiguo Testamento, discutían acerca de asuntos en cuanto a la importancia de la ley. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Después de mucho estudio, habían encontrado que existían 613 mandamientos. En total hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento y cada uno de ellos está dividido. Cada letra de los 10 mandamientos está expresado allí. 248 positivos, 365 negativos. Una prohibición para cada día del año. Y unos consideraban que eran mayores y otros eran menores. Para los rabinos y los escribas, los mandamientos mayores o leyes fuertes eran absolutamente obligatorias, mientras que las que ellos consideraban menores o leves eran consideradas menos obligatorias. Una ley que era obligatoria sí o sí, guardar el día de reposo. Y para guardar el día de reposo, entonces ellos habían añadido una serie de instrucciones para que el día de reposo se guardara como debía ser. Esas son las leyes mayores. Otras menores entonces no les daban tanta importancia. Sin embargo, no habían llegado a un acuerdo al clasificar cuál era un tipo mayor y cuál era un tipo menor. Y ante tal cantidad de mandamientos, las discusiones solían girar en torno a cuál sería el mandamiento más importante.
Así que la pregunta que ellos hacían, si son tantos mandamientos, si son 613 mandamientos, ¿cuál sería el que debería considerarse como el fundamental, el más importante? Su solución era tratar de cumplir los mandamientos fuertes según ellos los veían y así esperaban satisfacer las leyes de Dios y satisfacer a Dios. Pero eso entonces producía, mis amados hermanos, una carga agotadora. Lizzie lo mencionaba muy bien. Ese mismo mandato que el Señor establece de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, implica para nosotros no solamente un mandamiento que debemos cumplir, sino algo que nos acusa, porque ¿quién puede cumplir ese mandamiento perfectamente? ¿Quién puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Esa es la carga que tienen ellos. Así que, mis amados hermanos, lo que ellos tienen es tratar, lo que ellos trataron de hacer en su solución entonces fue tratar de reducir la lista a una lista de pocas leyes claves. Si hay un mandamiento importante, si hay uno más importante o si hay mandamientos que son más importantes, debemos buscar cumplir esos. Pero esto les fue imposible porque con tal cantidad y ante tantas opiniones, pues será muy difícil establecer uno que fuera el más importante. Eso les fue imposible, así que se enfocaron en cumplir las tradiciones de los hombres que eran menos difíciles de cumplir. Y ahí está el cambio. Tal parece entonces que Jesús había llegado a una conclusión, o así ellos lo pensaron. Tal vez al responder podrían acusarle de no tener la doctrina correcta, mostrando entonces de esta manera que Jesús estaba descuidando o teniendo indiferencia a la ley de Moisés. Pero mis amados hermanos, lejos de ser esto así, la pregunta que no podemos ignorar y que Jesús quiere aclarar es precisamente que hay unos mandamientos que no se pueden ignorar, que no puedes ignorar. ¿Cuál es el elemento esencial de la ley que fundamente todos los mandamientos individuales? Y Jesús quiere mostrarle efectivamente, o Jesús le va a mostrar que efectivamente hay uno que fundamenta todas las leyes individuales. Este hombre seguramente era un legalista frustrado que no estaba seguro de estar cumpliendo las normas correctas. Este de seguro se parecía al joven rico, ¿recuerdan? Todo el dinero del mundo y habiendo cumplido los mandamientos, no estaba seguro si heredaría el reino de Dios. Por eso la pregunta que él hace cuando se acerca a Jesús, haciendo que heredaré la vida eterna. Y este hombre seguramente siente la misma preocupación. Esa es la preocupación del legalista. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré cumpliendo las normas correctas? ¿Estaré viviendo de la forma correcta? ¿Qué debo hacer entonces para estar seguro? Esa es la preocupación de un legalista. Por eso la pregunta tiene mucho sentido y tiene un sentido de urgencia. No solo para la vida de este hombre, sino para muchos en la misma condición. Mis amados hermanos, lejos de que el oficio del escriba desapareciera, entre nosotros y muchos de nosotros actuamos de la misma manera. Somos legalistas, buscando cumplir los mandamientos correctos para hacer un cheque en nuestra vida. Y es donde las palabras de Jesús tienen que cobrar mayor sentido para nosotros. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto y es precisamente la respuesta de Jesús. Versículo 29 al versículo 31. Dice la palabra del Señor, Marcos 12, 29. Dice la escritura, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús, de una manera segura y acertada, responde a partir de un texto que era conocido por todos los israelitas, ya que era un texto que se usaba precisamente para la oración y es conocido precisamente como la Shema. Lizzie nos hacía leer precisamente esa porción que está en Deuteronomio y que señala precisamente lo que es esta oración. Era una oración que se debía recitar. De allí es el nombre de esa oración, la Shema, y que además era recitada en las sinagogas de todo el mundo en el día de reposo. El texto original, les quiero invitar a que vayan conmigo por favor allí. Deuteronomio capítulo 4, el versículo 4
al versículo 5. Deuteronomio capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Deuteronomio 4, 4 y 5. No, perdón, Deuteronomio 6, 6, 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De manera que Jesús responde diciendo: el mandamiento más importante es el que durante generaciones se ha usado para orar por la mañana y por la noche todos los días. Ese es el mandamiento más importante de la ley de Dios, porque está de acuerdo a la ley de Moisés y es una verdad que está claramente fundamentada en el Antiguo Testamento. Esta fue la oración precisamente que Moisés pronunció a esa generación que sobrevivió en el desierto después de 40 años de estar vagando en el desierto, a esa generación que sobrevivió a esa generación anterior que había muerto por causa de su incredulidad. Deuteronomio, recuerden, contiene 3 discursos de Moisés dados en los campos de Moab antes de entrar a la tierra prometida. Y esta es la generación de israelitas que necesitan recordar precisamente la ley del Señor y que les dada precisamente en el capítulo anterior, en el Decálogo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 32 en adelante. Y que además expresa el tema de Deuteronomio. A partir de allí, entonces, lo que Moisés está haciendo cuando explica esto, le está diciendo a los israelitas: es necesario la obediencia. Y más adelante les va a decir cuáles son los motivos de la obediencia y la respuesta. Es por esto que cuando Jesús responde de esta manera al escriba, le está aclarando algo que él conoce también perfectamente. Jesús le está diciendo esta palabra y agrega: con toda tu mente. ¿Recuerdan cómo dice Jesús? Aquí dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Jesús agrega: con toda tu mente. O sea, hay una intención también de Jesús al decir esto. La forma en que debemos relacionarnos con este único Dios es por medio del amor, que tiene que ver con la inteligencia, con la voluntad, el propósito y la decisión. Todo lo que implica nuestro ser. Se debe amar a Dios así porque Él es digno de toda nuestra devoción y de todo nuestro afecto. Este amor se basa precisamente en quién es Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y cuál es la respuesta a Él? Y amarás al Señor tu Dios. Lo que Jesús entonces menciona cuando menciona el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, no tiene que ver con partes físicas del cuerpo. Está implicando todas las facultades del ser humano que deben estar comprometidas en la forma de que amamos a Dios. Cuando Jesús habla o cuando la Biblia nos dice acerca del corazón, se refiere a la centralidad del ser humano, en donde surgen los pensamientos, las palabras, las acciones, las motivaciones del ser humano. El corazón es el motor y centro de control de la vida humana, de donde surgen las motivaciones. El amor debe surgir, el amor a Dios debe surgir entonces de lo más profundo de nuestro ser. Cuando habla acerca de la mente, está hablando acerca de las emociones del individuo. Cuando habla acerca de la mente, está hablando acerca de la voluntad y de los propósitos. Y cuando habla acerca de la fuerza, se refiere a la energía de nuestro ser que debe estar comprometida en amar a Dios. Toda nuestra fuerza, con todo lo que nosotros somos. No hay ninguna área en nuestra vida que no debería estar comprometida en ese amor que le damos al Señor y que deberíamos buscar con todo nuestro ser. Así que lo que Jesús está diciendo es: lo intelectual, lo emocional, la voluntad y aún los elementos físicos de nuestro ser deben estar implicados en amar a Dios. Ese amor es inteligente, incluye las emociones, es voluntario, pero también es activo. Yo no puedo decir que amo a Dios y no manifestarlo. Piénselo de esta manera. Cuando tú amas a alguien, lo demuestras con acciones, ¿cierto? Yo le digo a Mari que la amo, pero también tengo que demostrárselo con acciones que le muestren precisamente ese amor. Y eso implica adoración. Lo que Jesús está diciendo es: adora al Señor con todo tu ser. Es un amor total, integral, una adoración singular que solamente se le da a Él. Es un amor que le das con todo lo que tú eres y con todo lo que tú haces, reforzado con la expresión de cada uno de nosotros.
La pregunta que nosotros debemos hacernos es si nosotros estamos amando así al Señor. Y es precisamente la intención con la que Jesús está respondiendo estas palabras. Es un amor que es surgido no de nosotros primero. Quiero que me acompañen por favor a Primera de Juan capítulo 4, el versículo 19. Y quiero que por favor tengan abierto Primera de Juan, porque vamos a volver allí más adelante. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 19. Dice la palabra del Señor que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si tú no has experimentado primero el amor de Dios, no vas a poder amar a Dios. Y ese es un llamado también. Así que Dios nos ama tanto que nuestra respuesta no puede ser otra que nuestro amor hacia Él. Y como les digo, Dios, el Señor cuando nos dice cómo debemos amarlo, cuando está incluyendo toda la parte de nuestro ser, es porque Él nos amó a todos nosotros completos. Él no nos amó a nosotros por pedazos. No nos salvó a nosotros por pedazos. Por eso la respuesta de amor hacia Él debe ser una respuesta completa, con todo lo que nosotros somos. Así que debemos ofrecerle no una porción de nuestras vidas, sino nuestra vida entera a Él. Esa es la respuesta del amor que Él nos expresó a nosotros primero. Y esto debería llevarnos a nosotros a pensar, mis amados hermanos, porque no podemos limitar nuestro amor a un solo día a la semana. Tú no puedes decir que amas a Dios solamente el domingo. Debes demostrar tu amor a Dios no solamente en el servicio de oración cuando nos reunimos, a través de las canciones, a través de las ofrendas, e ignorarlo el resto de la semana. Iglesia, si tú solo amas a Dios y solo piensas en Dios, recuerdas, es con toda tu mente. Si tú solamente piensas en Dios el domingo cuando tienes que venir aquí a la iglesia, con la iglesia, perdón, pero el resto de la semana lo has ignorado. Cuando tú solamente lees la palabra del Señor el domingo, pero el resto de la semana has ignorado la escritura, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? No puedes decir que Dios es tu vida si tú no haces de Dios tu vida precisamente. Con Dios es todo o nada. Por tanto, pregúntate, ¿estoy amando a Dios con todo lo que soy y todo lo que tengo? ¿O solamente estoy aparentando? Ese es precisamente el problema de los legalistas, que vuelven las cosas ritualismo, perdiendo el sentido de lo que esto significaba. El amor a Dios era mucho más profundo que solamente palabras o expresiones de cultos religiosas como las que ellos hacían en el tabernáculo, perdón, y en el templo. Y los escribas y los fariseos habían dejado de amar a Dios de verdad. Era, como dice Jesús, un pueblo que de labios honraba al Señor, pero su corazón, con el que se supone que deben amar a Dios, está lejos de Él. ¿Pueden ver la relación? Ellos dicen amar a Dios, pero su corazón está lejos de Él. O sea que no le aman realmente. Los escribas y los fariseos habían dejado de amar a Dios y por eso no fueron capaces de amar lo que Jesús decía. Y por eso Jesús va a denunciar su hipocresía. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que ninguno de nosotros puede amar a Dios completamente. Y esto es confrontante. Eso nos debe poner a pensar, mis amados hermanos. Nos debe poner a pensar porque dice la palabra del Señor, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien. El Salmo 143, versículo 2, no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La ley no puede darnos salvación. Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y este versículo es importante, mis amados hermanos, en el sentido de que precisamente la intención de los fariseos era tratar de entender cuál era el mandamiento más importante para poderlo cumplir, para de esa manera ser justificados delante de Dios.
Pero la intención de la ley, mis amados hermanos, es la de llevarnos a Cristo, porque ninguno puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Así que, mis amados hermanos, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en las Escrituras, esto debería convencernos de nuestra propia incapacidad de amar a Dios. Iglesia, no podemos amar a Dios. No podemos amar a Dios como nosotros deberíamos amarlo. Y yo sé que podemos decir, te amo, Dios, pero no lo podemos hacer perfectamente. Así que piensa esto también, iglesia. Si este es el más grande mandamiento, entonces el más grande pecado sería no amar a Dios como debe ser amado. Y yo te pregunto, ¿has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Solo los que han sido redimidos y perdonados, y es aquí donde nosotros vemos la luz. Solo aquellos que han sido redimidos y perdonados saben que no pueden amar a Dios como deberían ni darle la devoción que se merece, pero anhelan amar más y más a Dios. Esa es la respuesta, iglesia. Amamos a Dios, pero sabemos que no lo podemos amar completamente ni con todo lo que deberíamos amarlo. Pero anhelamos amarle cada día más y más. Y eso nos lleva entonces a una búsqueda más intensa y más profunda de nuestro Dios para poderle conocer más y mejor y de esa manera poderle amar más y mejor. No le podemos amar completamente, iglesia, pero aquellos que hemos sido redimidos por Cristo le podemos amar y obedecer sinceramente. Esa es la respuesta. Así que tenemos que correr a Cristo para poderle amar más y más a Él. Obedecer a Dios será entonces la respuesta correcta, porque si le amamos, lo que seguirá será la obediencia. Pero Jesús no se quedó allí, como lo vimos. Jesús no dice que este era el único mandamiento, sino que hay uno que es también semejante y que habla acerca del amor que implica a otros. Así que, mis amados hermanos, el amor en nuestro caso empieza de manera vertical hacia Dios, pero se extiende de manera horizontal hacia nuestro prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Los que verdaderamente aman a Dios, amarán a aquellos que son hechos a su imagen. Y estos dos elementos no se pueden separar. No se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo. Esta vez entonces Jesús mira nuevamente el Antiguo Testamento y vayan conmigo por favor a Levítico 19, versículo 18. Levítico 19, el versículo 18, que es de donde Jesús toma estas palabras. Levítico 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así que, mis amados hermanos, lo que Jesús está haciendo es unir los dos mandamientos. Me encanta una forma en como nosotros lo aprendimos del pastor King. Y él decía 613, 10, 2, 1. 613 mandamientos en total, 10 mandamientos que implican el decálogo, 2 que implican amar a Dios y amar al prójimo y uno que es el amor precisamente. Y Jesús está uniendo esos dos mandamientos. Quiero por favor que me acompañen por favor a Primera de Juan capítulo 4, el versículo 20 y 21. ¿Les recuerdan que les dije que mantuvieran allí también Primera de Juan? Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21. Porque los dos mandamientos están unidos. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, oigan esto, iglesia, por favor, oigan esto. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice el apóstol. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El problema nuestro es que nos cuesta identificar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. O queremos ignorarlo en ocasiones. Jesús lo aclara en la parábola del buen samaritano, ¿recuerdan? ¿Quién fue el prójimo de este? Aquel que estaba en necesidad. Así fuera su enemigo.
Por eso el amor al prójimo, mis amados hermanos, no se mide en base a lo que otros hagan o digan. El amor, mis amados hermanos, no puede estar condicionado. Lizzy lo leía muy bien también en 1 Corintios capítulo 13. Y más adelante en esos versículos dice que el amor es benigno, es paciente, es sufrido, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Quién es el llamado a expresar ese amor? No la otra persona. Yo como creyente. Mi amor, mis amados hermanos, no puede estar condicionado por lo que otros hagan o digan por mí, sino por lo que yo hago por amor a ellos. Porque eso fue precisamente lo que hizo Dios, ¿recuerdan? ¿Quién amó primero? Dios. Mi respuesta es resultado de su amor. Por eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Miren lo que dice 1 capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra del Señor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. 1 Juan capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Allí es donde empieza el amor. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y la respuesta entonces es el amor que debemos mostrar, no el amor que debemos esperar. Versículo 11. Mira lo que dice la palabra del Señor. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer nosotros? También nosotros debemos amarnos unos a otros. La pregunta aquí, a modo de aplicación, no es ¿cuánto me aman mis hermanos?, sino ¿cuánto amo a mis hermanos? Esa es la verdadera pregunta. No cuánto me aman ellos a mí, sino cuánto los amo yo a ellos. ¿Cuánto amo a mis hermanos? ¿Cuánto hago yo por ellos? Esa es la verdadera medida del amor. Nuevamente, si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, la palabra que Juan usa aquí para esta expresión de aborrecer es muy fuerte. Es odiar, despreciar, descuidar, desatender. Mira cómo dice Juan en 1 capítulo 2, el versículo 9 y el versículo 11. 1 capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que la pregunta que surge aquí, mis amados hermanos, es si en realidad estamos amando a nuestro prójimo, a nuestro hermano, como deberíamos hacerlo. Juan nos muestra una manera de evaluarnos en ese sentido. Si tú que dices que amas a tu hermano, revisa esto. 1 Juan capítulo 3, el versículo 14 al versículo 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y aquí Juan nos da a nosotros una evaluación. Tú no puedes decir que amas a Dios y aborrecer a tu hermano. Y esto implica ser displicente con aquella persona. Porque eso es lo que dice aquí cuando dice despreciar o aborrecer, despreciar, descuidar, desatender. Reflexiona en cuanto a esto.
O sea, si tu actitud para con tu hermano ha sido la de desatención, ha sido displicente, ha sido grosero, evalúate si realmente estás amando a tu prójimo, a tu hermano, como Dios te manda amarlo. No digas que amas a Dios si no haces lo que la palabra del Señor enseña. Esta mañana una persona colocó en el estado y no pude dejarle de tomar una foto a esa frase que ella colocó con respecto a esto porque me impactaba. Tomando precisamente la porción, y yo digo, esto es providencial de parte de Dios. Marcos 12:31, no se puede adorar al que está sentado en el trono y odiar al que está sentado a tu lado. Menospreciarlo, despreciarlo, tratarlo mal, displicentemente. ¿Recuerdas? Cuando Jesús habló del sermón del monte, dijo que oíste que fue dicho no matarás, pero cualquiera que diga a su hermano necio, tonto, estúpido, bueno para nada, cualquiera que lo trate de una forma incorrecta, ya ha asesinado. Y Juan es precisamente lo que dice, aquel que trata mal a su hermano es un homicida. Esto debe impactarnos a nosotros profundamente, porque debe llevarnos al arrepentimiento en cuanto a esto, iglesia. Cuando Jesús dice que no hay otro mandamiento mayor que amar a Dios y amar al prójimo, nos está confrontando con una verdad incómoda, con nuestro corazón, porque está vacío de amor y está más bien lleno de rechazo, de malicia, de aborrecimiento y de desprecio hacia los demás. Cuando tú por una causa injustificada o por una preconcepción o cuando tienes una idea equivocada en cuanto a una persona y empiezas a tratarlo mal, estás actuando de esta manera. No importa si ese aborrecimiento se manifiesta como violencia física, indiferencia o simplemente enemistad mutua. Ante los ojos de Dios, todo lo que no es amor es aborrecimiento. Quien no ama a su hermano no puede decir que ama a Dios. Jesús nos está llamando, o más bien Jesús no nos está llamando a simplemente evitar el odio, sino a reemplazarlo activamente por el amor que viene de Dios. Pero aquí también es necesario hacer una aclaración. Yo no sé si ustedes han escuchado en cuanto a esto, que muchas personas dicen, y es una distorsión en cuanto a este pasaje, pensar en que nosotros debemos amar a nuestro prójimo y ese amor está condicionado por el amor propio que te debes sentir a ti mismo. O sea, miren cómo somos nosotros de orgullosos, que pensamos tanto en nosotros y decimos, no, es que yo no puedo amar, y lo dice, lo aconseja, es que tú no puedes amar a una persona si primero no te amas a ti mismo primero. ¿Han escuchado personas decir eso? Esa no es otra intención que el orgullo, una nueva manifestación del orgullo que hay en nuestro corazón, porque es una excusa para no amar a otros. Tienes para justificar tu falta de amor. No, es que yo tengo que amarme a mí mismo primero. Lo que aquí se propone es que como creyentes debemos medir nuestro amor por otros según lo que deseamos para nosotros mismos. Y eso es lo que Jesús quiere aclarar, o lo que nos aclara más bien la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, el versículo 12. Quiero que por favor también vayan conmigo allá. Mateo capítulo 7, el versículo 12. Jesús habla acerca de la regla de oro, o lo que se conoce más bien como la regla de oro, que muchos han llamado así la regla de oro. Versículo 12 dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esa es la regla. Jesús aquí está expresando lo que nosotros debemos hacer, que debemos tener ese mismo amor y cuidado por el otro que tenemos por nosotros mismos. Así que no es que tú te tienes que amar a ti primero. No es que tú tienes que amar al otro como te amas a ti mismo. Así que Jesús hábilmente, para responder a este hombre, resume los 10 mandamientos, el decálogo. Y esa es la forma en la que nosotros podemos entenderlos, iglesia. Los 4 primeros mandamientos son en relación a Dios. Los 6 mandamientos restantes son en relación al prójimo. Y de esta manera se cumple la ley y los profetas. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 13, el versículo 8 al versículo 10. Romanos capítulo 13, versículo 8 al versículo 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el resumen de lo que Jesús quiere señalar. Mateo agrega que estos dos mandamientos, y en el pasaje paralelo Mateo agrega que estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús resume todo el Antiguo Testamento en estas dos oraciones y presenta el deber que nosotros tenemos, un deber moral de todo hombre en estas dos categorías: amar a Dios y amar al prójimo. Si amamos a Dios sinceramente, amaremos a otros no por cuestión de reglas o por cuestiones personales, sino un amor surgido de un verdadero amor, ya no de una relación equivocada. Estará basada en una relación con Dios que nos capacita para tener una relación de amor con otros, para manifestar verdaderamente el amor. Así que Jesús concluye su respuesta, y aquí es donde vemos el cambio de actitud del escriba, lo que lleva a la respuesta de este hombre, y que es nuestro tercer punto: la evaluación del escriba. Versículo 32 y 33. Acompañen por favor allí, Marcos 12, 32 y 33. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando esta conversación empezó, parece ser que este hombre parecía uno más que estaba haciendo oposición a Jesús y tenía la intención de desacreditarlo, tentarlo, como lo vimos en Mateo. Pero al oír la respuesta de Jesús, algo pasó en su mente. Y ahora elogia o felicita a Jesús. Jesús había respondido con la verdad. De hecho, al parecer durante toda la jornada los grupos se habían acercado a Jesús y lo llamaban maestro, pero en realidad ninguno lo consideraba realmente maestro hasta este hombre. Este hombre sí lo consideró verdaderamente maestro. Y aquí tenemos a este hombre que después de haberlo escuchado, lo reconoce realmente como lo que es: maestro que tiene autoridad. Entonces sus motivos han cambiado. Ya no está motivado por el egoísmo y la hipocresía, y por eso reconoce la sabiduría que procede de Dios. Y Jesús demuestra que ha respondido con inteligencia y correctamente para este hombre. El escriba repite de manera similar, y es bien interesante. El escriba repite de manera similar lo que Jesús ha dicho a modo de reafirmación, pero agrega un elemento importante: amar a Dios y a los demás es el más importante que todos los sacrificios y todos los holocaustos. El Salmo capítulo 51, el versículo 16 y 17 dice: porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no desprecias. Es como dice un comentarista: cuando las personas rebosan de amor hacia Dios y a los demás, han ofrecido el único sacrificio que agrada a Dios. Esto es algo que parece que se ha olvidado. El verdadero sacrificio que Dios espera de nosotros no tiene que ver con cosas físicas que nosotros vamos a hacer. Tiene que ver con la forma en la que nosotros actuamos para con nuestro prójimo. Y eso es importante porque recuerden que esto está ocurriendo ¿en qué lugar? En el templo, donde ocurren precisamente los sacrificios. Todo lo ritual está ocurriendo allí. Parece ser que este hombre ahora reconoce que lo externo no sirve si no hay una relación correcta con Dios y con el prójimo. De hecho, Jesús más adelante, o en una de sus enseñanzas, dice: o sea, si tú tienes algo contra tu prójimo y traes tu ofrenda, ¿qué debes hacer? Deja tu ofrenda, ve y arregla con tu prójimo, y ahí sí presenta tu ofrenda. Y eso parece ser lo que está haciendo este hombre, entendiendo esto. Así que lo demás que nosotros pudiéramos hacer, o lo demás que se pudiera hacer, era mero ritualismo sin sentido si no está acompañado con una relación correcta con Dios y con los otros.
Para los lectores esto debe haber sido muy profundo. Recuerden que en ese momento, cuando Marcos es escrito, cuando Marcos está siendo leído por los oyentes originales, posiblemente el templo de Jerusalén ya no estaba. O Jerusalén estaba siendo sitiada por los romanos. Los rituales y los sacrificios habrían cesado en ese momento. Lo que realmente debería profundizar en la vida de la persona es esa relación con Dios y con el prójimo. Así que la evaluación del escriba era acertada, lo que lleva a Jesús también a hacer su propia evaluación y que es nuestro último punto, versículo 34. Dice, entonces Jesús viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba a responderle. Jesús ahora ve la respuesta de este hombre y lo elogia, lo felicita, porque porque su entendimiento ha cambiado, porque sus prioridades han sido aclaradas y porque ha respondido acertadamente, de una manera prudente. Ya no hay una mala intención en él. Por eso le presenta el mensaje que le puede ayudar. ¿Y cuál es ese mensaje? No estás lejos del reino de Dios. Este ha sido precisamente el mensaje de la predicación de Jesús desde el comienzo. ¿Recuerdan Marcos capítulo 1, versículo 15? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Yo creo que Jesús en ese momento le predicó el Evangelio a él. Está cerca del reino de Dios. La respuesta es arrepiéntete y cree. Lo que significa que debe someterse a los valores y al gobierno de Dios y a sus propósitos para su vida. Este hombre aún no está en el reino de Dios. Pero a diferencia de los grupos anteriores y de los otros que habían venido a desacreditar a Jesús, este hombre está cerca y está avanzando en la dirección correcta. Es un viaje que él ha emprendido y va por buen camino. Está cerca de su destino. Solo tiene que cruzar la línea de la fe. Debe arrepentirse y debe creer en el Evangelio. Y Marcos no responde. Nos deja con la duda de si este hombre creyó y al final pasó a ser un discípulo. Pero nos cierra con esa pregunta, con esa afirmación. Ninguno osaba más a preguntarle. Porque a medida que respondía con autoridad, queda establecido que tiene verdadera autoridad y que su entendimiento supera al de sus opositores. Y yo creo que yo creo que Marcos deja también esa posibilidad abierta para que el oyente se pueda identificar con el hombre, para que nos podamos identificar con él. Porque tal vez muchos de los que están oyendo en esta mañana este sermón están en la misma condición. Pero cuando su entendimiento cambia, van por buen camino. Y esa es mi oración y mi ruego, iglesia. Amada iglesia, nosotros necesitamos madurar. Creo que ha sido también provincial lo que nosotros estuvimos estudiando esta mañana con el grupo de hombres. Madurar. Crecer en nuestro entendimiento de ciertas cosas. Actuar de acuerdo a nuestra edad, pero esto también implica nuestra edad espiritual, madurar. Ir por ese camino que el Señor nos ha puesto, pero ir creciendo en el entendimiento de las cosas, ir cambiando nuestro entendimiento de la verdad de la palabra de Dios y empezarlo a aplicar. Tal vez muchos de los que oyen en esta mañana, por eso están en la misma condición, pero van por buen camino. Y al igual que este hombre está en un viaje y es hora de terminarlo cruzando la línea, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, poniendo en orden sus prioridades. Amar a Dios y amar al prójimo. No estar lejos del reino de Dios es estar haciendo frente a la verdad de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Es no quedarse con un prejuicio personal o defender una filosofía como era la que estaban haciendo los escribas y los fariseos y los saduceos. Es quitar las excusas que tú has puesto hasta ahora para venir a Él. Es examinar la palabra de Dios y confrontarse con la realidad de tu propia condición de pecado y de reconocer tu pobreza espiritual.
Y nosotros podemos saber por la historia que muchos escribas creyeron precisamente en Jesús. Nicodemo es uno, José, Adán y Matías son ejemplos de ellos precisamente. Es decir, completaron su viaje. ¿Y cómo estás tú? ¿En qué parte del viaje te encuentras? ¿Cómo están tus prioridades? El viaje espiritual es precisamente eso, un reconocimiento y un tomar conciencia de la verdad del Evangelio en esta mañana. Una realidad de reconocer la necesidad de una relación con Cristo por medio de la fe. Y si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo te invito a que hoy lo hagas y establezcas las prioridades en tu vida como nos lo ha enseñado la palabra de Dios en esta mañana. Amar a Dios y a tu prójimo. Iglesia, yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias. Eterno Señor y Dios, soberano Rey de toda gloria y majestad, ante ti nos presentamos en esta mañana, rogándote primero que mires nuestra condición y veas nuestra situación, Señor, que somos polvo, somos menos que nada. Y ante nuestra pobreza espiritual nosotros debemos reconocer que sinceramente, aunque intentamos amarte, no lo hemos hecho como deberíamos. Por eso te rogamos que nos perdones y nos ayudes, para que el amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas sea una prioridad en nuestra vida, Señor. Gracias por los méritos de Cristo, porque Él cumplió perfectamente la ley tuya, Señor. Y vivió la vida perfecta de obediencia que ninguno de nosotros podíamos vivir. Y cumplió hasta lo más mínimo. Y murió recibiendo el castigo por nuestro pecado, aun por el pecado de no amarte a ti como deberíamos. En agradecimiento y como respuesta al amor que tú nos tuviste a nosotros primero, nosotros queremos amarte sinceramente cada día más y más y más, Señor. Ayúdanos a que como iglesia nosotros te demos la respuesta correcta, amarte a ti, pero también ayúdanos a amarte, demostrando nuestro amor hacia ti, amando a nuestro prójimo. Quita a nosotros, Señor, todo aborrecimiento, todo desinterés, toda amargura que podamos sentir contra nuestro prójimo. Y ayúdanos a amarlo como debemos amarlo, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos amado a nuestro prójimo. Si con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, Señor, nuestro amor hacia nuestro prójimo no ha sido el que tú esperas que nosotros manifestemos. No podemos decir que te amamos a ti si aborrecemos a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a manifestar nuestro amor hacia aquella persona que está a nuestro lado, a nuestro hermano en la congregación. También perdónanos, Señor, si nuestro amor ha sido no el correcto, esperando, Señor, ser amados, pero no amando como deberíamos. Oh, Señor, te rogamos que nos guíes y te rogamos que nos ayudes, Señor. Señor, gracias por esta mañana y gracias, Señor, porque al igual que tú le dijiste a este hombre, Señor, hoy sabemos que no estamos lejos del reino de Dios. Cuando hemos venido en arrepentimiento y fe, Señor, somos parte de tu reino y somos tus hijos. Pero si hay alguno, Señor, aquí en medio nuestro que no ha dado ese paso de ir a ti en arrepentimiento y fe, te ruego, Señor, que tú le redargullas y le convenzas, Señor, para que venga en arrepentimiento y fe y reconozca que solamente de ti hay salvación y vida eterna. Señor, te damos toda la alabanza, precioso Rey, toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, que el Señor los bendiga grandemente.